Bien, amigas, amigos, me vais a emocionar, cosa que es bastante difícil. Gracias. Me han dicho que hable del hicimos. Y bueno, voy a decir algunas cosas. Resumir la historia de Comisiones Obreras en 15 minutos, Ignacio. No, 14. Pues no es fácil. Yo creo que la fuerza de comisiones, el que hayamos llegado donde estamos, primer sindicato de España, se debe a algo que está en el origen de las comisiones. Y es que las comisiones es una creación de los propios trabajadores. No es una creación en un momento determinado, en un sitio, sino que lo crean los propios trabajadores en las condiciones de la dictadura, porque los sindicatos verticales no servían para nada, eran todo lo contrario al sindicalismo, porque tampoco los sindicatos históricos en ese momento jugaban un papel de organización y movilización de los trabajadores. Y los trabajadores necesitaban negociar los convenios, necesitaban movilizarse, necesitaban defender sus derechos y crearon estas comisiones de la manera más natural como se crea en las condiciones de una dictadura, que es reunirse y nombrar una comisión que vaya a ver a la empresa para negociar esas reivindicaciones. Pero eso no podía quedar así, en una repetición que aparecían y desaparecían, sino que había que extenderlas, estabilizarlas, coordinarlas y organizarlas y dirigirlas. Y eso es lo que es la labor que hicimos los militantes de comisiones obreras que pertenecíamos a algunos partidos políticos, otros no pertenecían a ningún partido, y muy especialmente los que pertenecíamos al Partido Comunista de España. Era una nueva clase obrera. Yo muchas veces me quedo asombrado. Julián, ¿qué edad teníamos cuando dirigíamos las comisiones obreras en las condiciones de la dictadura? Alrededor de 30 años. Y teníamos responsabilidades enormes, porque acertar o no acertar podía llevar a un desastre. Creamos la Coordinadora General de Comisiones Obreras. ¿Por qué? Porque no era suficiente estar luchando cada uno en sus empresas. Teníamos intereses comunes. Los trabajadores tenemos y seguiremos teniendo intereses comunes en Andalucía y en Cataluña, en Euskadi y en Galicia. Intereses comunes, únicos, que son los intereses de los trabajadores. Y teníamos que defender la amnistía, la libertad sindical, los estatutos de autonomía, todos los derechos de manifestación, el derecho de huelga, y esos eran intereses comunes y necesitábamos coordinar en toda España a las comisiones obreras. Y de ahí nació las coordinadoras generales de comisiones. Pero ¿por qué comisiones moviliza donde otros no? ¿Por qué organizaba de esa manera a los trabajadores? Porque en las reuniones, en las asambleas, los propios trabajadores eran, con los dirigentes, con los líderes naturales que surgían, los que planteaban sus reivindicaciones, las que eran más sentidas, las que eran más realistas, porque los trabajadores en aquella época, yo creo que siempre hay que ser muy realista y saber exactamente lo que podemos conquistar. Y ahí supimos hacerlo, supimos aprovechar las posibilidades legales, que fue decisivo en el desarrollo de comisiones obreras, porque había que protegerse de la dictadura y de su represión. Nadie tenía capacidad de movilizar en aquellos momentos salvo comisiones obreras. Esa es la realidad. Los partidos estaban divididos, eran clandestinos, algunos vivían en el exilio y, por lo tanto, había una organización, se ha dicho ahí por parte de un historiador, comisiones era el que movilizaba, la que influía además en otros movimientos. Esto fue una labor fundamental que no debemos olvidar. Comisiones no solo organizaba a los trabajadores,
influyó en la creación de las comisiones juveniles, de las comisiones cívicas, de las comisiones de campesinos, de las comisiones de barrio, de las mujeres, de los estudiantes. Generamos una hegemonía social en la sociedad española cuando movilizábamos a los trabajadores. No nos quedábamos solo en la organización de los trabajadores. La dictadura, evidentemente, se percató del peligro que suponía Comisiones Obreras e inició una represión feroz contra nosotros. Hay una cosa que dijo el coronel San Martín, jefe de los servicios de inteligencia en aquel momento, en un libro que ha escrito de memorias, que dijo literalmente: Comisiones era el verdadero motor de todo el aparato subversivo en España. Éramos eso. Hoy suena mal esto, decir que éramos los subversivos, pero es que éramos los subversivos. Hay un informe de la policía que a mí me dejó sobrecogido, que lo he visto no hace mucho sobre mí, del inspector Yagüe, jefe de la política social. Decía: individuo nefasto, como todos los que frecuenta. Dice, y luego dice una cosa tremenda, como para escribir un libro: solo utiliza la libertad para delinquir. Bien, eso decía San Martín, y después vinieron las sentencias del Tribunal Supremo. Voy a dar una pequeña estadística. El Tribunal Supremo dictó en esos pocos años 165 sentencias por asociación ilegal. Entre las 61 que dictó contra el Partido Comunista y las 47 que dictó contra Comisiones Obreras, el 65% de todas las sentencias del Supremo fueron contra esas dos organizaciones. Ahí estaba el enemigo para la dictadura. Luego vino la sentencia del 1001, nos metieron 20 años, 19, 18, ya lo conocéis. Pero a pesar de la represión, Comisiones siguió extendiéndose, concitando la solidaridad interna y externa, influyendo en la unidad de la oposición. Ahora se habla, por ejemplo, de la reunión de Múnich de las fuerzas de la oposición. La reunión de Múnich fue por las huelgas de Asturias del año 62, que fueron una gran movilización, que está uno de los orígenes también de las comisiones obreras. Vinieron zarpazos de la represión, se han explicado aquí algunos: el Ferrol, con la muerte de Amador Rey y Daniel Niebla, los 17 años que se metieron a Mordeus, a Pillado, a Riobó, a Negrus, los que nos metieron a nosotros, en Getafe, cuando mataron al compañero Patiño, en Granada, con los obreros de la construcción, en el Bajo Llobregat, luego más tarde en Vitoria. La transición a la democracia ha sido, en general, visto históricamente, en otros procesos se puede decir que fue pacífica, pero hubo muchos muertos en esa transición. Y los muertos, muchos de ellos, fueron de comisiones obreras. Y bien, el 20N murió el dictador. Pero cuando muere Franco, amigas y amigos, porque la historia se ha contado de una manera muy rara, cuando muere Franco no vino la dictadura. Es mentira que vino la democracia. Es mentira que cuando murió el dictador vino la democracia. Cuando murió Franco, vino un gobierno que se llamó de Arias Navarro, con el señor Fraga Iribarne, de ministro del Interior. No sé si os acordáis. Y ese gobierno intentó que continuara la dictadura con otras formas. Fue un intento muy serio para la continuidad. Y voy a dar solamente un dato poco conocido. El Tribunal de Orden Público, en 1976, cuando ya había muerto el dictador, abrió 4.795 sumarios, la mayoría contra Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Esa es la realidad, cuando ya había muerto Franco. Por lo tanto, no es verdad que muere Franco y automáticamente viene la democracia. Hubo unos meses decisivos y Comisiones Obreras ahí lanzó una ofensiva general contra el gobierno de Arias, porque era el tapón
para que llegara la democracia. Y en 3 meses solo del año 76 hubo 17.731 huelgas, con 150 millones de horas perdidas de trabajo. Esa fue la ofensiva que acabó con el gobierno Arias y que trajo la democracia a España. Eso fue decisivo en ese momento. Un ministro de aquel gobierno, don José María Dreiza, en sus memorias dice: una galerna de huelgas se abatió sobre el gobierno Arias. Eso es lo que nosotros hicimos, eso es lo que nosotros organizamos. Esa galerna de huelgas que acabó con el gobierno Arias, porque la democracia española no la ha traído el rey, ni la ha traído Suárez. Hicieron su labor, se pusieron al frente de la manifestación, pero la manifestación hubo que construirla. Y la manifestación costó muchos años construirla. Y eso fue la labor que nosotros pudimos hacer. Luego vino la legalización de comisiones obreras, un intento muy serio de marginarnos. Yo viví eso, como Julián y otros, en persona, con el delegado del gobierno, el señor de la Mata Gorostizaga, que nos dijo claramente que tuviéramos paciencia, que iban a legalizar a otros, pero que nosotros teníamos que tener paciencia. Tuvimos que hacer la Asamblea de Barcelona, que fue una asamblea ilegal cuando otros hacían sus congresos legales. Es decir, fue una cosa muy complicada. Y le dijimos que no, que le íbamos a montar, como se dice ahora, un gran pollo. Entonces comprendió que efectivamente era inviable dejar en la legalidad a comisiones obreras. Nosotros contribuimos de manera muy seria a que se hicieran los pactos de la Moncloa, que permitió después hacer la Constitución. A nosotros nos propusieron, antes de los pactos de la Moncloa, que hiciéramos un pacto social. El señor Suárez, el gobierno, nos dijo a las comisiones obreras y a la UGT y a USO que hiciéramos un pacto social. Y nos negamos a hacer un pacto social porque lo que este país necesitaba era un pacto político que trajera una Constitución democrática. Si nosotros hubiéramos aceptado ese pacto social, a lo mejor los sindicatos hubiéramos tenido un protagonismo, pero le hubiéramos dado una baza enorme a ese gobierno y hubiera podido prescindir de los partidos políticos de la oposición. Ese es un servicio que este país debe a las comisiones obreras fundamentalmente. Y nosotros sabíamos, y con esto termino, sabíamos que era fundamental, amigas y amigos, que hubiera una Constitución democrática en España. ¿Qué hay más importante en un momento determinado para los trabajadores que pasar de una dictadura a una democracia? Cuando ahora se dice la transición, esto, lo otro, sí, la transición fue pasar de una dictadura a una democracia. Y eso siempre es bueno para los trabajadores, siempre. Porque con la dictadura los poderosos se pueden defender, los trabajadores no. Esa es la lección de ese momento. Y bien, primer sindicato de España. ¿Y por qué el primer sindicato de España? Pues yo creo que sois el primer sindicato de España porque Comisiones siempre ha sido muy combativa. Muy combativa. Cuando estábamos en la cárcel con 20, 19, 18 años de cárcel, todavía decidimos que había que hacer una huelga de hambre. Y hay un compañero que decía, pero hombre, no tenemos bastante. Bueno, era un sindicato muy movilizador, nada burocrático. Yo siempre cuento la anécdota de Marcelino. Cuando en las discusiones alguno decía, esto se hace así, punto. Y decía Marcelino, compañero, punto no, punto y coma. Bueno, pues... Hemos sido siempre un sindicato que llamábamos sociopolítico. ¿Por qué? Porque además de las reivindicaciones de los trabajadores de los convenios, nos metíamos en todos los fregados, políticos, sociales, vivienda, seguridad social, educación y, por supuesto, en aquella época, todos los temas de la democracia. Unitario, solidario por encima de todo. Si no hay solidaridad,
No hay izquierda ni hay sindicalismo. La solidaridad es la base de todo. Bien, yo termino ya, porque efectivamente ya es 000. A los jóvenes me gustaría decirles una cosa que no sé si escuché en algún sitio, yo lo digo muchas veces, lo he dicho hace poco en una reunión con jóvenes sindicalistas en Bélgica, y es una cosa que me preguntó una vez una madre diciéndome que su hijo no acababa de meterse en los sindicatos, ni en los partidos, ni en ninguna, que estaba como muy pasota, etcétera, y qué le podía decir. Pero que no me enrollara, que se lo dijera brevemente. Y yo le dije una cosa que había oído en algún sitio, no es invención mía, no lo sé, pero en fin. Y es que le dijera que los derechos no se heredan. Nada más. No se heredan. En fin, queridas amigas y amigos, comisiones es lo mejor que hemos hecho.